segunda serie, Encuentro con la Santidad de Dios. 3 historias donde contamos que el impacto del encuentro con Dios le cambió la vida a estas personas, transformándolas. Primera lección, Jacob y la escalera de a Dios. Jacob nació con una promesa, que el primero iba a servir al segundo. Sin embargo, él parece que no entendía la promesa y él siempre fue atrás, humanamente hablando, de las cosas del hermano mayor que era Esaú. En un primer momento vemos cuando logra que Esaú le venda la primogenitura por un plato de lentejas. Y la segunda instancia vemos cuando el padre Isaac, engañado por Rebeca y por Jacob, lo bendice con la bendición del hijo mayor. En ese momento, cuando vuelve Esaú y se entera que él no había recibido esa bendición, sino que la había recibido Jacob y el padre no la podía volver a dar, Esaú dice que lo amenazó el hijo que lo iba a matar. En ese momento Rebeca le dice, mejor que te vayas porque si no tu hermano te va a matar porque está muy furioso. Jacob sale, camina y llega en la mitad del desierto, era la noche, y se acuesta y pone la cabeza sobre una roca y tiene un sueño profundo que es una visión y Dios le habla en voz audible y vemos que la visión es algo fantástico. Es una escalera que tenía ángeles que llevaban hasta el cielo, la escalera, ángeles subiendo y bajando, y la voz de Dios que le decía, yo soy el Señor Dios de tu abuelo, de tu padre, y a ti te daré esta tierra en la que tú estás acostado. Dice que cuando Jacob se levanta, dice que quedó asombrado del lugar, dijo, esto es casa de Dios, es puerta del cielo. Entonces ahí es que Jacob empieza a tener cierta transformación. Pasa 14 años teniendo bastantes complicaciones con el tío. El tío era como una especie de Jacob, es como que le mostró el lado negativo de portarse mal. Y cuando Jacob decide volver, dice volver a enfrentarse, volver a su tierra, a enfrentarse con Esaú, dice que cruzó el valle, el vado de Jaboc y tuvo un encuentro con un hombre que era un ángel. Dice que pelearon hasta que rayara el amanecer. Y como el ángel no pudo vencerlo, dice que le tocó la cadera y lo dejó, lo dislocó de una manera que él cuando caminaba ya no podía caminar normalmente. En ese momento el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, yo me llamo Jacob. Y le dice, desde este momento no te llamarás, el ángel le dice, no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y lo has vencido. Jacob pasaba a ser Israel, pasaba a ser el patriarca, del cual vendrían los 12 hijos que constituirían las 12 tribus de Israel y formaría el pueblo de Israel. Un encuentro y una transformación total. Segunda historia, Moisés y la zarza ardiente. Moisés fue un niño que, si bien nació con esas circunstancias especiales, porque la madre lo tuvo que poner en el Nilo, de una forma providencial, la hija del faraón, vendría a ser una princesa, lo vio, lo amó, dice que desde un primer momento, y dijo, este va a ser mi hijo. Moisés se crió como un príncipe en Egipto, aunque él sabía que él era israelita y sabía bien su origen, porque la ama de crianza fue la propia madre. Dice que cuando ya era mayor, tenía como 40 años, él sale a ver al pueblo porque estaba afligido, porque el pueblo estaba siendo oprimido por el faraón, y vio que en una situación estaban luchando un egipcio con un hebreo. Y dice que trató de separar y defender al hebreo y terminó matando al egipcio. Momentos después, es decir, tiempo después, había 2 hebreos que estaban peleando y él trató de separarlos. Y uno de ellos dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Ahí Moisés se dio cuenta que
tenía que huir porque se llegaba a enterar que capaz que ya se había enterado el faraón y lo iba a matar. Dice que se fue lejos de donde estaba, se fue para la tierra de Madián, ahí se casó, tuvo hijos, terminó cuidando las ovejas de el suegro. 40 años estuvo criando y cuidando las ovejas del suegro. Pero dice que un día, dice que él estaba en el monte Oreb, el monte Sinaí, dice que llevó las ovejas y las cabras de haber llevado del suegro y le llamó algo la atención, poderosamente la atención. Era como una zarza, era como un árbol, pero que estaba en fuego y no se acababa, no se consumía ni la zarza ni el fuego. Se acercó más y en ese momento siente una voz que era del ángel de Jehová dentro de la zarza que le decía: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En ese momento Moisés es como que se humilla totalmente y se da cuenta que de la santidad de Dios y de lo pecador que él era, ¿sí? Dice que en ese momento se humilló profundamente y Dios lo empezó a ministrar y le empezó a hablar y le dijo que él era el Dios, el yo soy, y que lo había elegido hacía bastante tiempo, ¿no? Para una misión y se ve que en ese momento ya estaba pronto. Dice que él había escuchado el lloro y la aflicción del pueblo de él y que había elegido a él, a Moisés, para librar a su pueblo. Bueno, sabemos la historia de Moisés que Dios lo usó poderosamente para librar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Realmente fue una experiencia y un cambio de vida total. Y la tercera lección, es Isaías y la visión del trono de Dios. Isaías en un momento entra al templo porque había muerto el rey Usías, que había reinado 52 años y realmente estaba triste, desconsolado por él, por el pueblo, porque el rey había muerto. Y de repente, ¡wow!, tiene una visión de Dios. Dice que la propia palabra de Dios dice en Isaías 6:1, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor en su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Es como diciendo, fui porque lloraba al templo porque había muerto el rey, pero realmente me di cuenta que el rey no estaba muerto, el rey estaba vivo. Y en ese momento Dios le empieza a hablar. En ese momento de encuentro con la santidad, dice que habían serafines que en todo momento dice que le cantaban. Eso lo habíamos visto, que cantaban y clamaban, lo vimos en la primera serie. Santo, 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 Dios único de Israel, toda la tierra está llena de su gloria y su poder. En ese momento Isaías se da cuenta de que está en pecado, de que se confronta con la santidad de Dios y él se siente pecador, no solamente él y su pueblo, y él dice, siervo un pueblo pecador, tengo labios impuros, y en ese momento dice que uno de los serafines agarró con una tenaza un carbono y que le tocó el labio y Dios le dice, ya en este momento te has sido purificado y perdonado tus pecados. Es decir, como que él precisaba tener esa experiencia del encuentro con Dios y que Dios lo transformara para que viniera la segunda parte. En ese momento dice que quedó en silencio todo y en un momento siente la voz de Dios que decía, Señor, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios le estaba haciendo un llamado a Isaías. Isaías dijo, yo voy. Dios lo estaba preparando para un encuentro con él, y no solamente un encuentro, sino para una comisión de profeta. Iba a ser el mayor profeta del Antiguo Testamento. Era un niño joven, era un adolescente que entró en la presencia de Dios y salió transformado en profeta de Dios. Bueno, estas lecciones yo creo que son muy lindas y que uno tiene bastante material como para hacer que el niño también tenga ese encuentro con Dios y que Dios lo transforme. Bueno, octubre brillante sí, Halloween no. Sabemos que Halloween
venera la muerte, siempre exalta la muerte. El Halloween es algo que si bien es fantasioso, que es lindo al principio, pero sabemos que si vamos más a lo profundo, exalta la muerte, exalta a Satanás y no exalta a Jesucristo. Amén. Segundo desafío, bueno, acá ya tenemos bastante más pronto todo, a quienes vamos a invitar, ahí ya vamos a empezar a hacer las invitaciones, los afiches, porque ya sabemos dónde va a ser la fiesta, qué día, qué hora, y ahí ya tenemos capacidad como que para armar las invitaciones, los afiches, y empezar a dar las invitaciones a los niños y empezar a poner los afiches en bares, almacenes, farmacia, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que animar a los niños para que ellos sean partícipes de la fiesta de la luz. ¿Cómo? Bueno, que hagan alguna búsqueda del tesoro, que armen juegos, que canten, que reciten, armar kermés, un karaoke, marioneta, hay infinidad de cosas que uno puede ya empezar a alentar al niño para que prepare esas cosas para tener realmente una magnífica fiesta de la luz. Bueno, nos vemos para la próxima serie. Bendiciones.